Yo cuando empecé a entrenar tenía muy claro que iba a conseguir un buen físico. No sabía si en 6 meses, en un año, en 3, en 5, me era completamente igual el tiempo que tuviera que dedicarle para tener un buen físico. Y eso es de lo que te quiero hablar hoy, porque te puedo hablar de cuál es la mejor dieta, te puedo hablar de cuándo es mejor introducir los carbohidratos, puedo hablarte del mejor split según los días que tengas para entrenar, de los mejores suplementos, pero si esto no está, si no tienes la mentalidad correcta, no vas a conseguir un buen físico, porque un buen físico no solamente es algo estético, sino es algo que se construye a partir de dejar ciertos hábitos que venías haciendo hasta ahora y cambiar completamente lo que es la organización de tu día, ¿vale? Quiero dejar claro una cosa, y esto no se trata de obsesión, se trata de prioridad, ¿vale? De que tú tengas máxima prioridad en tu cambio físico, y esto no es lo mismo que estar 24/7, porque la realidad es que para tener un buen físico no hay que estar las 24 horas entrenando, obsesionado con la comida, ¿vale? Pero sí que tienes que tratarlo como un punto fundamental de tu vida. Y ahí está el punto, ¿vale? Compartiendo esto, yo me acuerdo cuando empecé a entrenar, yo pesaba 53 kilos, o sea, era muy, muy delgado ahí con el abdomen súper marcado, pero súper, súper delgado, que en esos momentos tampoco es que me viera fatal, yo estaba contento viéndome los abdominales, de hecho, me creía fuerte, pero sí que recuerdo al apuntarme al gimnasio, de hecho empecé a entrenar en casa, y cuando empecé a entrenar en casa, recuerdo que yo ya le iba diciendo a la gente, me voy a poner fuerte. Habían algunos que me apoyaban, habían otros que no, que igual me decían, va, con lo flaco que eres, no sé qué, está bien, ¿vale? Pero yo ya era un motivado y ya visualizaba y sabía que sí o sí eso iba a pasar. Y era algo que ya desde bien pequeñito que lo quería. De hecho, recuerdo con 12, unos 11, 12 años que me quise apuntar al gimnasio y me prohibieron la entrada, porque sí, yo durante toda mi vida he sido un chico tampoco súper delgado, sí que igual a partir de los 14, 15 años sí, ¿vale? Pero he sido normal, tirando a delgado quizá, pero normal. Pero sí que hubo una época que estuve gordito. Y de hecho, de ahí creo que viene mi pasión por tratar de enseñar a la gente a comer bien, a tener buenos hábitos, porque eso en mi vida supuso un cambio muy drástico que algún día profundizaré en ello. Entonces, lo que quiero deciros con esto, y lo que quiero decirte a ti específicamente que me estás viendo, es que si de verdad quieres tener un buen físico, no tienes que centrarte en el corto plazo. Tienes que verlo como con un tiempo infinito, ¿vale? O sea, me refiero que sepas que eso va a pasar, y eso no significa que ahora mismo estés seguro de que vaya a pasar, de que tengas confianza plena. Probablemente tendrás muchas dudas, tendrás miedos, y más si nunca has entrenado o llevas tiempo entrenando pero siempre te ves igual. Seguramente te falten muchos comos y te falten pues soluciones que ahora mismo no eres capaz de ver para solucionar los errores que estás cometiendo hasta ahora y que te mantienen estancado durante todo este tiempo y te llevan manteniendo estancado. Pero aquí lo más importante es tener esta mentalidad y también ser humilde, ¿vale? Y tener los pies en la tierra de que no te dedicas a esto, no tienes por qué saber todo cómo funciona y qué es lo mejor para ti. Y eso es importante, que lo delegues a una persona que sí se dedica a esto, que sí sabe lo que tú necesitas para que consigas este cambio físico. Mira, yo cuando empecé a entrenar, yo empecé ya de primeras con un entrenador, ¿vale? Eso para mí era clave, porque yo sabía que yo no tenía ni idea de entrenar, no tenía ni idea de alimentación. Había mucha información, no tanta incluso como la que hay ahora, pero ya había muchísima información. Y yo empecé
con un entrenador típico influencer. De hecho, mis 2 primeros entrenadores fueron influencers que, a ver, lo que es el seguimiento, los conocimientos eran muy bajitos. De hecho, me pongo a mirar ahora lo que hice en mis primeros 3 años y digo, vaya barbaridad, me pongo las manos en la cabeza porque sé que los resultados que tengo a día de hoy, en lugar de conseguirlos en 5 años y medio que llevo entrenando, los podía haber conseguido quizá en 2, 3 años perfectamente, empezando bien desde el inicio, pero también estoy agradecido a esas personas porque en ese momento me enseñaron cosas que yo no sabía, aunque no estuvieran bien hechas, pero ya eran cosas y ya eran conocimientos que yo no llegaba a ellos y me ayudaron mucho más de lo que hubiera hecho yo si hubiera ido por mi cuenta. Y después también estoy agradecido porque he cometido, y esto te lo digo con total honestidad, todo tipo de errores. O sea, en mis 3 primeros años he cometido todo tipo de errores y he tenido también todo tipo de miedos. Por eso que cuando hablo de alguna cosa lo hago con tal confianza porque lo he vivido, tío. O sea, yo sé lo que es hacer un volumen y tener miedo a taparse, ¿vale? Que yo era un flaco, pero yo tenía un miedo increíble a taparme y decían, ¿de verdad tengo que hacer un volumen y tengo que verme un poquito peor? Sí, spoiler, también como hice yo mi primer volumen, fue desastroso, subiendo 17 kilos, poniéndome muy gordo, empezando a comer muchísimo desde el inicio, cogiéndole asco a la comida, que mi madre me veía comer y sufría por mí, porque es que no me entraba, me acuerdo cuando hacía 6 comidas, 6 comidas al día, que aún estaba entrenando, porque yo hacía antes tenis de mesa y recuerdo que hacía una merienda como antes de entrar a entrenar, después de entrenar hacía otra merienda como a las 8:30 y aún me quedaba la cena con alimentos repetitivos. Recuerdo que estuve como 8 meses comiendo exactamente lo mismo y cogiéndole asco, que yo le dije a mi entrenador, ¿no me puedes poner un poco de jamón? Porque yo decía, vale, igual no, vale, igual no, y yo siempre he hecho caso a lo que me han dicho, y por eso te comento estas cosas, porque es que yo las he vivido en mis propias carnes. El hacer una definición con 0 carbohidratos lo he hecho también. El hacer entrenamientos súper largos, entrenando hasta 6 veces a la semana, lo he hecho. El cambiar la rutina cada 2 meses, lo he hecho. Y aún así, he tenido resultados hasta cierto punto. ¿Pero por qué he tenido resultados? Porque de primeras me comprometí a que iba a lograr este físico. Y no sabía bien cómo, pero lo primero que fue buscar ayuda y hacer, sin discutir, lo que me estaban diciendo las personas que supuestamente sabían sobre el tema. ¿Vale? Entonces, ahí está el punto, tío. Que tengas ganas, que lo demuestres, que lo pongas como prioridad en tu vida, pero como prioridad no es que tengas que hacer cosas loquísimas, ¿vale? Y que tu vida se base solamente en eso. Prioridad es tener organización. Y tener organización pasa por... ¿Vas a entrenar 3, 4 días a la semana? ¿Eso qué te van a suponer? Pongamos 4 horas a la semana, de 24 horas que tiene el día, hace los cálculos, pero 24 por 7 son muy pocas horas para las horas que tiene toda la semana. Entonces, que tengas organización y que digas, a tal hora voy a ir a entrenar. Igual que cuando vas a trabajar, que sabes que a las 7 tienes que estar ahí en tu oficina o en tu puesto de trabajo, a la hora que te plantees y que digas, a esta hora voy a ir a entrenar, a esa hora vas a entrenar y no lo negocias, ¿vale? Como si fuera tu trabajo. Y después lo mismo con el tema de las comidas. Si trabajas y no trabajas en casa, bueno, prepárate las comidas. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque es que yo también lo he vivido, porque ahora yo vivo de esto, trabajo aquí en casa, me puedo organizar muchísimo mejor con mi día a día, pues que yo también he estado trabajando y he estado entrenando cuando estaba trabajando, cumpliendo con mis comidas, y todo eso pasa por la organización y de verdad por la importancia que tenga para ti el mejorar tu físico. Sobre todo desde el principio, tratar ya de empezar con buen pie, porque si de primeras ya vas con las de, bueno, voy a medio gas, voy a ver qué pasa, que es normal porque al principio hay miedo a la hora de empezar en el gimnasio. Ok, pero una cosa no quita la otra, ¿vale? Entonces tienes que ir con el chip de, voy a mejorar. Sé que no tengo ni idea y está bien, soy un completo rookie, un completo novato, que voy a hacer las cosas mal de primeras como
las he hecho yo y como las ha hecho todo el mundo en unos inicios, ¿vale? Pero a partir de aquí, ir viendo qué cosas puedo mejorar y con el tiempo verás que conseguirás un buen físico, pero sobre todo conseguirás un buen físico si no estás centrado en mejorar tu físico de primera, sino si estás centrado en las habilidades que van a hacer que consigas un físico que tú quieres, un físico que sea bueno, pero a largo plazo. No pensar en 3 meses, en 6 meses, que te diré una cosa, si empiezas bien, en 3 meses, puedes conseguir ya un cambio muy bueno, no igual conseguir el físico de tu vida, está claro, esto comporta años, sobre todo de forma natural, pero sí que un físico que estés orgulloso y que haga que sea tan la motivada que sea imposible ya parar. Ahí está el punto, ¿de acuerdo? Entonces, partas del punto que partas, puedes conseguir un buen físico, pero sobre todo es esto, y el organizarte bien, ¿de acuerdo? Ya os digo que yo o sea, he probado de todo. Es por eso que me he convertido en el entrenador que soy, porque mi objetivo y lo que a mí me hubiera gustado, sobre todo en un principio, es tener un entrenador como el que soy yo ahora. Y no lo digo por creerme aquí el mejor, sino porque sé que si yo hubiera tenido un entrenador como el que soy yo ahora, hubiera cambiado muchísimo la película. Pero muchísimo. Pero de todas formas, por eso yo seguía avanzando, porque no paré, tío. No pares. No puedes parar, no puedes permitirte el parar. Tienes que seguir, tío, seguir. Y cada vez irás creyendo más en ti, irás teniendo más confianza. El gimnasio se volverá más tu zona de confort. Y cuando llevas ya un tiempo entrenando, ves más allá del físico lo que te hace sentir, el orden y la paz que te hace sentir en tu día a día, ahí ya no vas a querer parar ni de coña. Por eso que si quieres hacerlo bien desde el principio, si quieres que tus entrenamientos, que tu alimentación estén en coherencia con lo que es tu día a día y de verdad quieres tener resultados reales, dale al link que voy a dejar abajo y lo hablamos. Si te tienes que quedar con algo de este vídeo, que sea sobre todo que lo primero y lo que va a hacer que tú mejores es la mentalidad y es el de verdad querer mejorar, el de verdad organizarte tu día a día para cumplir con tus innegociables, que tus innegociables deben ser el entrenamiento, que si dices el martes a las 11 voy a ir a entrenar, pues que el martes a las 11 vas a entrenar. Estés contento, estés cansado, tengas ganas, no tengas ganas, porque siempre la decisión que tú vayas a tomar va a ser una decisión que va a reforzar que vuelvas a tomar esa misma decisión en situaciones parecidas. Si tú un día estás cansado, no tienes nada de ganas de entrenar y ese día vas a entrenar, cuando termines vas a salir con una sensación muy buena, con una sensación de orgullo de decir, tío, que no iba a entrenar, he ido a entrenar y es que encima me he pegado el mejor entreno de mi vida. Y cuando vuelva a aparecer esta sensación, vas a recordarlo y vas a decir, vale, es que ese día no tenía ganas de entrenar, fui a entrenar y mira cómo me sentí. En lugar de poner el foco en lo que te cuesta, pon el foco en lo que te causa, ¿vale? Y ahí será mucho más difícil que te cuentes la película. Pero la realidad es esta, que tienes que ser valiente, que tienes que priorizarlo y que tener un cambio físico, si la estructura de entrenamiento, de alimentación y tienes un buen seguimiento de las variables es bueno, no tienes que vivir aquí como un culturista o como alguien que va a competir, ¿vale? Son 3, 4 cositas mantenidas en el tiempo y no es que sea difícil tener un buen cambio físico. De hecho, en esta vida no hay nada difícil, sino hay cosas que comportan mucho más tiempo y hay cosas que comportan menos tiempo. Y el tener un físico es algo que comporta tiempo. Y no tienes que tener las expectativas de que vas a conseguir un fisicazo en próximos meses, pero sí que puedes tener un cambio radical, pero radical, si inviertes 6, 12 meses en hacerlo bien. Entonces, este es mi mensaje, que te priorices, que esto va a ser lo mejor que puedes hacer para mejorar tu vida, porque el mejorar tu vida pasa por mejorar tu físico. Y que, tío, que vayas con todo, que aunque estés cagado, pero deja de pensar
deja de sobrepensar tanto y ponte a actuar, tío, confía en ti, confía en que lo vas a lograr, porque el tiempo va a pasar igual, ¿vale? O sea, si yo te digo, en 5 años vas a tener el físico de tu vida. Claro, si tú te lo paras a pensar y dices, hostia, 5 años, pues que esos 5 años van a pasar y van a pasar muy rápido. Y en 5 años puedes tener el mejor físico de tu vida o puedes estar exactamente en el mismo lugar o en el peor de los casos, puedes estar en un estado físico peor y todo lo que conlleva a nivel anímico, de relaciones y de entorno. Entonces, hazlo por ti, ¿vale? Confía en ti, puedes lograrlo, tío, pero hay que echarle ahí un buen par y te aseguro que vas a conseguir el físico de tu vida. Espero que te hayan ido bien estas palabras, que te haya gustado el vídeo. Ah, solo quería compartirte, más allá de aspectos técnicos, pero que yo le he cagado muchísimo durante mis primeros años, pero lo que siempre se ha mantenido es mi actitud de querer mejorar y aunque las cosas no estuvieran bien planteadas, pero yo sabía que quería tener un buen físico y sabía que le iba a dedicar el tiempo que fuera falta para poder lograrlo. Entonces, haz lo mismo, tío, y verás que en un tiempo te vas a agradecer las decisiones que has tomado a día de hoy.